Desde ayer, como decíamos hace un momento, y escuchando la crónica de Luis Ernesto sobre lo que hoy se sabe y lo que no se sabe, estamos todos hablando de Jesús Santrich. Y teniendo como presupuesto que habría muerto, aunque algunos prefieren esperar algún tipo de confirmación física que de haber sucedido esto, como se dice en territorio venezolano, pues estaría bastante demorada. La pregunta es, ¿cómo quedan las disidencias con la caída de Jesús Santrich? ¿En qué nos afecta a nosotros, los colombianos, el cambio de fichas, el movimiento en el tablero de ajedrez de la ilegalidad con la muerte de Santrich? Y para explorar esas posibilidades, nos acompaña a esta hora Ariel Ávila, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, buenos días. Gustavo, buenos días y muy amable por su invitación y a toda la mesa. Muchas gracias. Déjeme llover sobre mojado y que la primera pregunta sea, ¿usted cree que sí está muerto? Tres fuentes me indican a mí que sí, Gustavo, pero como es Venezuela, yo sí, por eso no he trinado nada del asunto, prefiero esperar, pero sí, parece que todo indicaría que sí, a un 80-85%, pero en esto pues se maneja mucho rumor, entonces yo prefiero esperar, pero sí, hay altos niveles de confirmación, sí hay. Mire, ayer hablábamos varios periodistas aquí de Caracol Radio, incluido Alfonso Ospina, el director de nuestro servicio informativo, sobre todos estos hechos que rodean la eventual muerte de él, que se supone es una persona muy protegida, que tiene que uno tener la previsión de que él anda muy rodeado, llegar hasta donde está, los muertos, el corte del dedo, una eventual acción que tendría que comprometer a mucha gente. Aquí estamos frente, por ejemplo, a un escenario de traición. Indudablemente sí, hay mucho mito en eso. En la frontera entre Colombia y Venezuela hay 17 organizaciones criminales. Y de las menos fuertes son las de la segunda Marquetalia de Iván Márquez, digamos, mucho más fuerte el ELN, mucho más fuerte las de Gentil Duarte, mucho más fuerte los Rastrojos. Entonces seguramente él sí se estaba moviendo con 2 o 3 personas, seguramente hubo entrega de información y habría sido emboscado hay una versión que indica que incluso fue ajusticiado, etcétera. Entonces estaba con 2 personas seguramente o 3 moviéndose y eso fue entrega de información. Y por eso, digamos, la versión del comunicado de las disidencias que hubo artillería, fuego pesado, creo que es poco real. Esto más bien fue un comando de unas 6, 7 personas que hicieron esa emboscada. Ariel, ¿y ese comando de dónde era? ¿De la Guardia Venezolana o del Ejército Colombiano? Porque están las dos versiones, ¿no? No, pero ahí, Darcy, el tema es que en la frontera entre Colombia y Venezuela, además de 17 organizaciones criminales que se mueven, hay mucha gente que trabaja tipo mercenario, tipo temas de encargo, como esto, un homicidio por encargo. Entonces, estos seguramente fueron estructuras ilegales. ¿Quién pagó? Pues ahí sí está la discusión, no sé, pero esto fueron estructuras ilegales. En eso, y sobre todo en esa zona de la Guajira colombiana, Estado Zulia, se mueven mucho de esos grupos. Hay particularmente un grupo que se llaman Los Mercenarios, que opera en Maicao, en las estribaciones de la serranía del Perijá, que hace mucho de estas labores cuando son con narcotraficantes, con contrabandistas, de esos homicidios por encargo. Entonces todo parece indicar que fue un operativo ilegal. La pregunta sí es... Ariel, creo que se nos perdió, sí, porque muchísimas dudas, Espinosa, sobre ese episodio de la muerte. Ahora, que no sepa el ministro de Defensa si fue una acción que tiene que ver con efectivos colombianos y sería el colmo. Sí, a mí me dicen que no, Gustavo. Yo ayer en el Ministerio de la Defensa estuve consultando y ellos dicen que el comunicado que sacaron las disidencias en esa página pirata de FARC-EP, que luego del comunicado se cayó y que todavía no se puede consultar, diciendo que fue un comando del ejército venezolano ordenado por Iván Duque, que eso es falso, que ellos se enteraron más o menos también cuando comenzaron a circular los rumores en Colombia. Hay un escenario, de lo que preguntaba Darcy, que puede tener algún sentido, y es que la disidencia de Gentil Duarte, que como explicamos hace 2 semanas está en confrontación con la de Santrich, que es el Frente 33, el de Gentil Duarte, estaba tratando de, acabar con una parte del control territorial del grupo de Santrich, y que ellos, Gentil Duarte, como tiene a unos militares venezolanos secuestrados, le dijo a la Guardia, a la Fuerza Armada venezolana: entreguen la cabeza de Santrich y de pronto nosotros podemos devolver a los venezolanos. Esa es una de las hipótesis, pero como dice Ariel, nada está confirmado, salvo que sí está muerto. A ver, Ariel, que recuperamos la comunicación, lo escuchamos.
Le decía que estos son típicos escenarios de estos mercenarios que hacen este trabajo y hay que mirar quién lo pagó, pero todo parece indicar por el modus operandi que esto lo hicieron estructuras ilegales. Ariel, una de las hipótesis, y lo comentaba hace un segundo, es que el señor Gentil Duarte, que está enfrentado con el grupo de Santrich, tiene a 8 militares venezolanos secuestrados de un comando especial, entre ellos un teniente coronel. Hay quienes dicen que el señor Gentil Duarte dice, ustedes entregaron o entregan la cabeza de Santrich, lo matan y nosotros podemos devolver a los militares venezolanos. ¿Eso para usted tiene algún sentido? Es una probabilidad de las 4 hipótesis que hay, esa es una de las hipótesis. Lo que es cierto es que la Guardia Nacional y toda la Fuerza Armada Bolivariana en toda esa zona es muy corrupta, tranza con todo el mundo y un día trabaja con uno, al otro día con otro. O sea, los niveles de traición son muy altos de lo que pasa en la frontera, es una gran probabilidad. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay operativos pesados contra la gente de Gentil Duarte por ese tema del secuestro. Entonces ahí no sé, pero esa probabilidad existe, sí señor. Yo no me atrevo a dar un porcentaje de esa probabilidad, pero existe. Ariel, volvemos a vivir el episodio del dedo meñique de Iván Ríos en el 2008 también cuando fue abatido. Nos hablaron de un dedo meñique que se entregó como prueba. ¿Esto también podría entregarse a las autoridades colombianas y quién lo entregaría? ¿Cómo se hace eso? Eso, pues sobre Santrich hay 3 tipos de recompensa. Y si eso llegara a pasar, yo creo que en Colombia nunca lo sabríamos. Es decir, el pago de esa recompensa pues está, pero eso no se entrega la información quién la cobra, eso se hace por gastos reservados de las fuerzas militares. Pero en este caso, vuelvo y repito, la situación es tan confusa que yo no me atrevo a decir nada. Lo que es claro es que las disidencias de Iván Márquez y Santrich estaban en guerra con la gente de Gentil Duarte. Tenían muchos problemas de territorio con el ELN, comenzaba a mostrarse que eso estaba por estallar una guerra y tenían confrontación con 3 o 4 grupos locales como estos mercenarios en Maicao por territorio del Aulao. Entonces cualquiera de ellos pudo haber hecho un operativo de estos. ¿Está descartado totalmente desde su punto de vista que alguien de Colombia haya tenido que ver en esto? En el operativo lo hicieron estructuras ilegales. ¿Quién lo pagó? Ahí sí dejo abierto. Pero ese operativo lo hicieron estructuras ilegales, colombianas o venezolanas, no sé, pero lo hicieron estructuras ilegales por el modus operandi, por la cortada del dedo, por todo, me indicaría eso. La gran pregunta es quién pagó para que se hiciera eso. Eso sí no me atrevo a decir nada. Ariel, también se habla de otras personas que murieron en esta confrontación. ¿Tiene datos? Dicen que 2 personas. La fuente que dice es que habían 2 personas más con él que también fueron ajusticiados. Pero no sé quiénes son ni nada. Bueno, estaremos pendientes también de información del Ministerio de Defensa. Además, el ministro tiene escenario en el Congreso pronto. Gustavo, una cosa sobre esto, una cosita de 30 segundos. La muerte de Santrich no va a empeorar ni a mejorar el mapa de la seguridad en Colombia. Eso es un tema, pues obviamente mediático, por su importancia mediática, pero en la vida real esto no va a traer ni una mejoría, ni esto se va a desmejorar totalmente en la frontera. Eso, allá está muy duro la situación en la frontera, los enfrentamientos van a seguir pasando, y pues esto va a ser algo pues mediático, pero no va a cambiar en nada ese mapa de la seguridad en Colombia y en Venezuela. Pero sí puede cambiar, digamos, el esquema de las disidencias, de la nueva Marquetalia, ¿en qué quedan cojos o cómo se tendrían que reorganizar frente a este golpe que tanto los afecta? No, para ellos va a ser un golpe duro y sobre todo va a llevar a que todos los comandantes tengan muchas más precauciones en la forma de moverse. Eso es lo que va a Iván Márquez, por ejemplo, van a extremar medidas de seguridad. Pero sobre el terreno, si esto va a causar una venganza de estas estructuras, no tiene la capacidad para hacerlo. Si van a haber disputas internas, como generalmente pasa, no va a pasar porque hay 8 mandos que pueden reemplazar a Santrich. Entonces, ese tipo de violencia así criminal que se desata con la muerte de un jefe, no hay previsión. Pero esto obviamente va a llevar a que esa segunda Marquetalia pues ya no se mueva con tanta confianza en la frontera. Pues es que se estaban moviendo pues a la luz del día en un carro, 2 carros, pues eso ya no va a pasar, van a tener que extremar medidas de seguridad. Ariel, finalmente le cambio de tema es que no sé cómo preguntárselo porque me da pena. ¿A usted le suena un señor León Valencia?
Sí, señor. León Valencia de Pares también. Bueno, es que León señor, el le director. escribió ayer al WhatsApp y yo quedé con una duda. No le contesté, pero me acabo de acordar. Yo no sé si él me estaba diciendo a mí eso o se lo mandó a mucha gente. No sé si es su opinión personal o es un trabajo al que llega la fundación después de darle una mirada a lo que está pasando. Yo se lo quiero compartir a usted, a los oyentes, y conocer su opinión, ¿le parece? Sí, es un trabajo de escenario, sí, señor. Eso. Frente a lo que está pasando hoy en Colombia, León y Ariel, porque son la corporación, plantean la posibilidad de 3 escenarios muy sencillos para comprensión de la gente. Primero, el gobierno impone el orden mediante la militarización y la violencia sin hacer mayores concesiones sociales. Segundo, la presión social y política obliga a una gran concertación con cambios reales. Y tercero, esto se va así, entre oleadas de protestas y represiones, victorias parciales de lado y lado, con un gobierno en cuidados intensivos, hasta el 2022 que cambia el gobierno. Lo que dice León es que en el primer escenario, en el de imponer el orden con la fuerza, él cree que eso se puede dar en un 30%. Que el segundo escenario, el de los cambios reales, también tiene un 30%. Y que el tercero, el de festival de la marcha y la protesta hasta elecciones, tiene un 40% de posibilidades. ¿Así lo ve usted también? Yo al último escenario le doy un poco, pues eso es un trabajo que se hace de cálculo econométrico, entonces pues yo personalmente le doy más fuerza al último escenario, que es el escenario electrocardiograma. 3 o 4 semanas pacíficas, más o menos normales, una semana y media de protestas, 3 o 4 pacíficas, 1 y media de protestas y así sucesivamente. Hasta el 2022 sería el peor escenario, destruiría el aparato económico, pero creo que vamos para allá y todo el mundo está contento con ese escenario. Ese es el escenario que en el cálculo que nos da decimos que es posible que sea el más probable. Esperemos, Ariel, que ese electrocardiograma no muestre muy pronto que se nos va a estallar el corazón a los colombianos. Gracias, Ariel. Un abrazo y a todos muy buenos días. Gracias. 6:12 noticias, todas las noticias en Caracol Radio.